El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano Lázaro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy, 29 de julio, a Santa Marta, hermana de María y Lázaro, que con las palabras con las que responde a Jesús, que le pregunta si ella cree que Él es la resurrección y la vida, ella hace una confesión de fe extraordinaria, que es la confesión de todos los siglos de la Iglesia y que fue la primera confesión que el Señor obtuvo de sus apóstoles, en particular de Pedro, cuando preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Pedro respondió, todos los demás decían, había preguntado Jesús: ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondían, unos dicen que eres el profeta, otros que Elías, otros que Jeremías, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro respondió diciendo: Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dice: Bienaventurado tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Y les habla el Señor inmediatamente de su pasión por primera vez, que tenía que ocurrir, y Pedro se lleva al Señor aparte y le dice que eso no puede ser. De ninguna manera eso le va a pasar a él. Y Jesús, al que acaba de decirle que él es Pedro, y que sobre esta piedra, que es esa confesión, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, sobre esa piedra se va a edificar la iglesia, y él va a ser el que la defienda, el que la custodie, el que la enseñe. El Señor tiene que decirle a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas según Dios, sino según los hombres. Porque él queda escandalizado de estas palabras de Jesús que hablan de que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado y morir y resucitar al tercer día, cosa que no les interesaba escuchar ni comprendían. Así que esta primera confesión, con estas mismas palabras, la hace Pedro. Y ahora la encontramos en Santa Marta, hermana de María y Lázaro. Ha muerto Lázaro. Marta le dice: si tú hubieras estado aquí, esto no habría pasado. Pero Jesús, como nos cuenta el Evangelio de Juan, había deliberadamente dejado pasar 4 días desde que le llegó la noticia de que Lázaro estaba muy enfermo. Y el Señor deja que pasen esos días para que muera Lázaro y sea glorificado Dios con el más grande de los milagros como signo externo que Jesús realiza en su vida, es esta resurrección. Porque Lázaro no era que estaba dormidito y tenía media hora de haber muerto, y que realmente no sabemos si había muerto o no había muerto. Pero acá ya era 4 días que había muerto, y ya lo habían sepultado y ya apestaba. Así que la cosa era clarísima, el hombre había muerto de verdad. Con la resurrección de la hija de Jairo y de la hija de Jairo y de la viuda de Naín,
eran cosas que acababan de ocurrir, así que desde el punto de vista, no sé, médico o de esto, pues se podría pensar. Jesús de hecho dice, no está muerta, está dormida. Podría ser algún evento médico un poco extraño por el que pareciera muerta y no estuviera. Pero en el caso de Lázaro, esa duda no cabe absolutamente. Y el Señor le dice, tu hermano va a resucitar. Y Marta, que estaba bien formada en las verdades de la fe de su pueblo, le dice, yo sé que él va a resucitar el último día. Porque hay algunos que no saben, todavía después de 2000 años de historia de la iglesia, no saben que habrá un día la resurrección de todos los muertos, de todos los tiempos. Todos resucitaremos cuando suene la trompeta. Y esta es verdad de fe, que la profesamos en el credo cada domingo. Creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Entonces, Marta sabía esta verdad, que no era una verdad que está presente en tiempos de Abraham, en tiempos de Moisés. No está claro este tema. A Moisés, el Señor le dice, yo a Moisés le dije, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Así que yo no soy Dios de muertos, sino de vivos, porque para mí todos viven. Esto dice Jesús, pero en todos estos 2000 años, desde Abraham hasta Cristo, la verdad de la resurrección, claramente como hoy la conocemos, no aparece sino hasta 2 o 3 siglos antes de la venida de Cristo. En el libro de la sabiduría y de Proverbios aparece ya este tema con claridad, y Marta lo conoce. Como Marta conoce esto, pues responde como con la enseñanza del catecismo de aquel tiempo. Si yo sé que va a resucitar el último día, dice Jesús, no, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí no morirá o vivirá para siempre. Y el Señor pregunta, ¿y tú crees esto? Sí, ella contestó, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Esta confesión encierra todo el misterio de Cristo, porque Mesías no es un ángel, es un hombre. Así que su dimensión humana como verdadero hombre está detrás de la palabra Mesías. Mesías quiere decir Cristo, quiere decir ungido. Él es el ungido de Dios. A diferencia de los demás ungidos, profetas, reyes, sacerdotes, Él es ungido con el Espíritu Santo. Y esto lo vemos en su bautismo, cuando desciende el Espíritu Santo sobre Él. Así que cuando Marta dice, sí, tú eres el Mesías, es decir, tú eres el Mesías, el ungido, el que tenía que venir al mundo. Es el cumplimiento de la promesa. Tú eres el Hijo de Dios. Por esa palabra Jesús fue condenado a muerte, porque Él declaró ser el Hijo de Dios. Así que tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Es el misterio del Verbo encarnado, con todo lo que esto encierra. Y además nos dice esta palabra que Él es el Redentor, el que tenía que venir al mundo, el que venía a cumplir todas las profecías para poner a salvo a toda la familia humana, no solo a Israel, sino a toda la familia humana. Así que le damos gracias a Dios por Santa Marta, por haber con tanto cariño hospedado tantas veces en su casa al Señor. El Señor quiere hacer su morada entre nosotros. La primera lectura del Éxodo que leíamos, vemos cómo le manda hacer a Moisés esa casa de la reunión, y él prepara todo para poner ahí el arca de la alianza con las tablas de la ley, con las tablas que son su palabra, con la que hace alianza con su pueblo, y él ahí se quedaba tranquilito.
Estaba de día, era una nube, de noche una columna de fuego. Y mientras esa nube o esa columna de fuego no se movían, todo mundo ahí se quedaba. Y iluminaba en las noches la columna de fuego desde todas las tiendas, y era 500,000 de hombres, sin contar mujeres y niños, y que aquello era una gran multitud de gente. Pues todos veían desde su tienda la columna de fuego. Dios había puesto su morada en medio de ellos. El Cristo que resucita a Lázaro es Dios que vino y puso su morada entre nosotros, como nos dice San Juan en el prólogo. Y el punto clave, Él hace lo que le parezca porque Él es Dios. El asunto es que esas cosas que Él hace, yo las entiendo, yo me alegro por ellas, yo bendigo al Señor por ellas, y yo dejo que las realice en mí, porque Él quiere hacer su morada en mi persona. Así como esa tienda de la reunión o ese templo soy yo, pues Él quiere habitar en él. Quiere que todo esté. Ahí el Éxodo describía cómo con todo orden, todas las cosas que tenía que haber. No eran en cualquier cabaña donde se metió el Señor. Podría meterse donde Él quisiera, como se metió en la cueva de Belén para nacer. Pero para la adoración y el culto que Él quiere, tiene que haber una serie de cosas que están bien dispuestas, donde Él quiere poner su morada. Y así en nuestras almas también tienen que estar ordenadas, limpias, bien dispuestas, para que Él se quede con nosotros. Marta decía, si hubieras estado aquí, no se hubiera muerto mi hermano Lázaro. Pues le pedimos al Señor, por intercesión de María Santísima y de Santa Marta, que se quédate con nosotros, porque atardece. Que así sea. Amén.